Ya, entonces, el tema... pues voy a compartir la pantalla. Ya, entonces, tienen un problema que es de este estilo, con u distinto a 0 en la frontera, ¿verdad? Por eso no quería hacer esto. Y este otro en la frontera. Ya, este problema lo vamos a atacar en la parte 2 de la ayuntía. Este problema se los voy a decir al tiro. Lo que uno hace es sumar un factor extra, ¿ok? Ya, vamos a decir que u es igual a un b y a un w, tal que Espérame, Vinti, ¿el L es un operador diferencial, algo así? un operador cualquiera, un operador lineal. Ok, podría tener segundas derivadas, terceras Sí, derivadas, lo o que sea. sea... Y esto, lo que les voy a mostrar ahora es lo que se conoce como lifting, que es muy fácil de hacer una dimensión, pero en más dimensiones es más complicado. Vamos a decir que LB va a ser igual a F y W va a ser igual a 0, pero W va a cumplir las condiciones de frontera. ¿Ok? Va a ser igual a... si esto le habíamos puesto igual a G. Espera. Va a ser igual a G menos B en la frontera. Entonces lo que básicamente con esto uno hace es que uno resuelve... o sea, uno divide el problema en dos. Por un lado uno tiene una cosa simple. O sea, en este caso, por ejemplo, Laplace igual 0, uno puede resolver con todas las herramientas típicas que hay para resolver Laplace, por ejemplo. Eh, y ahí uno modifica las condiciones de borde para que solo que hay quien... Este está al revés. Para que esta es la que cumpla las condiciones de borde. Para que W cumpla las condiciones de borde. Y dado que W cumple las condiciones de borde, B más W va a cumplir las condiciones de borde que tiene que cumplir U. Entonces, en caso práctico, si tenemos la ecuación de, de Poisson en una dimensión y U en el borde, esto en 0 va a ser igual a un alfa de t y U en 1 va a ser igual a un beta de t. Vean primero el problema cuando cuando el problema homogéneo cumpliría estas ecuaciones de borde. O sea, sería un algo de este estilo. ¿Qué te refieres con ver cuándo cumple con la... Resuelven un problema equivalente, o sea, como... esperen, déjame escribirlo aquí. En 0 igual a alfa de t y w en 1 va a ser igual a beta de t. Resuelven este problema primero. ¿Ok? Y resolver este problema primero es bastante fácil porque simplemente les queda una cosa lineal. Que la Sí, cosa, estoy de acuerdo. ¿sí? Que les queda algo como alfa t más x de beta de t menos alfa t. ¿Sí? Sí, o sea, y con eso voy a sacar vectores que cumplen con las condiciones de borde, pero para el sistema homogéneo. Entonces, ¿cómo hago el link entre ambas cosas? Entonces ahora dicen que la solución, que u va a ser igual a un b más un w, ¿ok? El w va a ser este w.
¿Sí? Entonces, como Una tienen pregunta esto, rápida. ¿sí? ¿Llegaste a esa solución integrando 2 veces lo de arriba Sí, y después usando las condiciones de borde, o no? sí, esperen, déjame ver. Sí, exactamente. Y esto es fácil de hacer porque estamos en una dimensión, entonces se puede integrar a mano. Ok. Eh, Una pregunta, sí, ¿por qué están dos pantallas no sé si voy a agrandar al fondo y... eso es lo que estuve intentando hacer por mucho ya, rato y no me funcionó. Por eso lo estoy haciendo así. Ya, ok, tranquilas. Sí, no sé cuál es el problema que estoy teniendo, pero no lo estoy logrando. Y por eso pregunté si se estaban mareando, porque si se están mareando intento hacer otra cosa. Por Pero ahora bueno, está bien. pero dado que tienen esto, ahora se pueden ver que el W, o sea, para esto, si aplican las condiciones de... O sea, si aplican el operador diferencial, el L, todo esto les va a quedar solamente LB. O sea, B se comporta igual que U en el interior, pero en el momento cuando vean en el borde, o sea, U evaluado en el borde, quieren ver cuánto vale B en el borde y cuánto vale W en el borde, ¿ok? Tienen que W vale lo mismo que 1 en el borde. Entonces el chas es con este y les queda que B en el borde es igual a 0. Entonces ahora el problema que les queda resolver se traduce en LB igual a algo no homogéneo con B en el borde igual a 0. Espérate, ahí fuiste un poquito rápido. Evaluaste U en el borde y te da que omega en el borde es 0 porque... O sea, B en el borde, o sea, no es que esto sea 0. Estoy diciendo que esto, por construcción, es igual a esto. Porque digo, sea W... sí, claro. Sí, tenés razón. ¿Sí? Ya. Tenés razón. Entonces ahora les queda resolver ese problema. Y ese problema va a ser el que vamos a ver en la parte 2. Pero antes de eso quiero ver las identidades, ¿cómo se llama? Vectoriales que... bueno, ustedes tienen la identidad. Tengo el teorema de divergencia, tengo la regla de la cadena para el gradiente y para la divergencia. Por si a alguien le sirve, uno puede agrandar la pantalla y dejar solo la de arriba. Ah, buena. ¿Cómo? ¿Podéis repetir? Que arriba donde sale usted está viendo la pantalla, a la derecha sale ver opciones y ahí podéis ponerle zoom a la pantalla para que se vea solo la parte como de la hoja grande y no la lupa. Buena, man. Ya, muy útil, muchas gracias. Ya, tenemos las identidades de la regla de la cadena que quise dejar claro la diferencia entre gradiente y divergencia porque se comportan muy parecidos pero no son exactamente igual. ¿Ya? La primera identidad que habría que mostrar es que el gradiente de f es igual a simplemente la integral sobre la superficie. Porque si lo hacemos con notación de Nabla, sabemos que eso es igual a eso, ¿ok? Donde f es vector. Pero nosotros ahora queremos ver que eso es igual a esto, que es levemente distinto, porque en... ¿Cómo se llama? En este lado tenemos una igualdad de números y en este lado tenemos una igualdad de vectores. Entonces, ¿cómo creen que se puede demostrar esto a partir de lo anterior? ¿Alguna idea? Lo que podría hacer es utilizar la propiedad que tenía ahí antes, la de aplicar
la divergencia de la multiplicación de las funciones, ¿no? Sí, exactamente eso. El Y truco, después utilizáis el teorema de la divergencia y integráis por la frontera y estáis, ¿no? claro, el truco es que es tomar el vector f como un vector constante. Entonces decir f igual a un b, que esta cosa es una constante. Entonces si aplicamos la regla del producto, la regla del producto para esta cosa, si tenemos la divergencia de un f por un vector constante, nos queda simplemente el gradiente de f por un vector constante, ¿ok? Entonces a esto le aplicamos el teorema de la divergencia. Entonces por un lado nos queda la integral de f vector punto ds es igual al gradiente de f por b, y hacemos notar que esto es para todo b en Rn. Vinti, no te estoy siguiendo mucho. Como que, ¿estás haciendo la demostración o estás haciendo como el esbozo de Estoy cómo haciendo lo la haríamos? demostración. Tomamos sea el f una constante, ¿ok? Como tomamos un f igual constante, le aplicamos la identidad 2. Al aplicar la identidad 2, nos queda que la divergencia del vector por el... O sea, la divergencia de la función f por el vector constante es simplemente el gradiente punto al vector. Entonces a esto le aplicamos el teorema de la divergencia. Al aplicar el teorema de la divergencia a este lado... O sea, primero, integramos ambos lados respecto al volumen, ¿ok? Déjenme escribir eso más claro. Acá integramos integramos el volumen. En B. Al integrar en B nos queda la integral de la divergencia de f. Pero espérate, que no estoy entendiendo tu notación. Arriba tienes una F ¿Sí? y después dices que ese F, que se supone que es como un campo No, vectorial, no un campo vectorial, es una función. F va de Rn a R. Y B pertenece a Rn. pero y entonces... pero entonces, lo que no entiendo es ese div de F por B, ¿Sí? es como, ¿sale de algún lado o No. estoy multiplicando una función por una, Sí, por una F? tomas una función f con un vector, eso te lo transforma a un campo vectorial, es un campo vectorial extremadamente chanta, pero un campo vectorial después de todo, así que le puedes aplicar divergencia a eso. Ya. Entonces, en términos más simples, ese campo vectorial es simplemente, o sea, la divergencia de ese campo vectorial es simplemente el gradiente de la función que hayas tomado originalmente por el vector original, que es un vector muy simple, porque es una constante. Entonces, integrando respecto al volumen en esta igualdad, nos queda que el gradiente de f punto al volumen, y esto también en el volumen, esto es en volumen, y esto es en volumen, y a este le aplicamos el teorema de la divergencia. Y simplemente aplicando el teorema de divergencia nos queda esto, o sea, esto es igual a eso. Y entonces a este lado nos queda eso. Y esto es en dB. Y a la izquierda estás por el borde de... A la izquierda estoy en el borde, en la derecha estoy en el interior. Esto es en el interior, esto es en el borde. ¿Sí? Entonces, dado que b es constante, lo podemos sacar afuera de la integral en ambos casos. Entonces, en ambos casos podemos escribir b punto la integral en el borde de f de s. Y acá de este lado también podemos escribir b punto la integral en el interior del gradiente de f de b.
Y como esto es para todo, podemos concluir que las integrales son iguales. O sea que lo que no es el producto punto es igual. O sea que pues tenemos eso básicamente. Y esto nos dice que esto es igualdad vectorial. Que no es lo mismo que lo que dice el teorema de divergencia, porque el teorema de divergencia es una igualdad, es con divergencia, no es con gradiente. Ese es el punto 1. ¿Sí? Todo esto es simplemente para demostrar las cosas con integración por partes. Ya, vamos a ir integración por partes. Ya, breve resumen de cómo demostrar integración por partes en R1. En R1, si teníamos f, g derivada y le aplicamos la regla del producto, nos queda f'g más fg'. Si esta igualdad ahora la integramos respecto a x, esto nos queda la integral de fg, o sea, la integral de fg', que es igual a fg, es igual a la integral de f'g más la integral de fg'. Y pasando una para el otro lado nos queda la típica regla de integración por partes. O sea, fg' es igual a fg menos la integral de f'g. Ya, eso es integración por partes, simplemente aplicando la regla del producto en R1. Entonces, si ahora esto, y ojo que acá aplicamos el teorema fundamental del cálculo, que la integral y la derivada se cancelan mutuamente. Se cancelan. En el caso para Rn, simplemente hay que usar el teorema de divergencia, el teorema del gradiente y las reglas del producto asociadas a cada uno. Para Rn, si tenemos, ya, partamos por el caso simple, que es el segundo. Si queremos mostrar el segundo, entonces el segundo simplemente es, tome la segunda identidad, o sea, esta identidad, divergencia de una función escalar versus por una función vectorial, es igual al gradiente de f punto el f más f divergencia de f. ¿Ok? Acá integramos a ambos lados respecto al volumen y aplicamos el teorema de la divergencia. Entonces, por este lado nos queda la integral en la superficie de f.ds, y acá nos queda la integral en interior de f.f más la integral en el interior de f, ¿ok? Y acá simplemente se pasa uno para el otro lado y eso es todo. Entonces, cuando el profesor dice que integra por parte, en verdad estaba usando esta identidad. ¿Cómo es que está usando esta identidad? Por ejemplo, lo típico que se va a hacer en este curso va a ser usarlo para el laplaciano. Entonces, por ejemplo, tenemos el laplaciano de u y b. Entonces, si esto lo escribimos como en verdad se escribe, o sea, la divergencia del gradiente de u por un b, identificamos este término con este término, ¿sí? Y ahí simplemente es rellenar el puzzle, y al rellenar el puzzle nos queda que el
el gradiente de U se transforma en F mayúscula. Entonces, todo esto es igual al integral en el borde del gradiente de U por B punto la superficie menos la integral en el volumen. Vinti, espérate. Sí, déjame... Pausa. Sí, habla. Es que esa integral, la de la penúltima línea, al principio, ¿usaste el ¿Cuál? laplaciano de toda esa expresión? No, el laplaciano de esto. Pues, Y esto va a ser lo más típico que vean constantemente. Laplaciano de U simplemente lo escriben como gradiente de la divergencia. No, la divergencia del gradiente, que no es lo mismo que el gradiente de divergencia. Y aplican la integración por partes, que es simplemente aplicar la regla del producto y después aplicar el teorema de la divergencia. Sí, dudas respecto a esto, que esto es lo que se conoce como el teorema fundamental de la ingeniería matemática y no les puede quedar dudas al respecto, porque se usa mucho. Siempre se me pierde el chat. Ya, si es que nadie dice nada, asumo que no hay dudas al respecto de esto. Ya, y la segunda es básicamente hacer exactamente lo mismo, o sea, tomar la primera identidad, o sea, el gradiente de fg igual al g por el gradiente de f, se integra respecto al volumen en ambos, y ahora en vez de usar el teorema de la divergencia, se usa el teorema del gradiente. Que es exactamente lo mismo, pero con gradiente en vez de divergencia. Por eso la notación nabla es tan buena para este tipo de cosas, porque ahora uno simplemente dice que nabla de f es igual a f. Esto en la superficie y esto en el interior. Y si quieren le ponen el punto para decir que era vector, o no le pongan el punto y sigue funcionando. Y la regla del producto también es igual de fácil, porque si simplemente ponen nabla, hacen que la nabla sea una derivada normal y después definen si es divergencia o gradiente según si es campo vectorial de la función. Yo les recomiendo simplemente usar nabla para este tipo de cosas. Y se entiende según el contexto. Pero decidí acá ponerlo de divergencia y gradiente para que quede claro que no son lo mismo, porque no son lo mismo. Ya, ahora esto es un breve repaso de lo que era, ¿cómo se llama esto? El teorema espectral. Acá lo importante que quiero que sepan es que olvídense esta parte que es un subconjunto denso, porque eso son delicadeces de análisis funcional que si hicieron el curso análisis funcional con Fernández, en verdad no creo que lo haya visto. Pero lo importante es que el teorema espectral te dice que si tienes un operador simétrico, tienes una forma de diagonalizar el conjunto. Entonces, ¿de qué te sirve eso? Que seguramente lo vieron en otros lados, pero la gracia de esto es que si tienes el operador L y tienes esta base, o sea, sabes que los vectores propios de L forman una base ortogonal. Si ahora tienes un L y se lo quieres aplicar a un F cualquiera, la manera de aplicar L a F es primero escribir F como una combinación lineal de tus vectores propios y después permutar la suma por el operador. Entonces te queda la suma de AN evaluado a cada uno de L sub n, y al final todo esto te queda como los lambda n AN en L.
El típico argumento de diagonalización. ¿Por qué esto es tan útil? Porque ahora uno tiene una manera analítica de escribir cómo actúa este operador. Vinti, creo que abajo te equivocaste y pusiste una L y debiste haber puesto un UN. ¿Dónde? Ah, Ahí sí, donde lo que tienes toda la puesto el razón, zoom. toda la razón, es un UN. Es un UN. Vinti, ¿Sí? puedes ir un poquito más lento porque hay muchas cosas que dices que son muy importantes y como Ya. que no alcanzo a notarlas antes de que Ya, siga. bueno. Ya, teníamos de álgebra lineal L operador autoadjunto implicaba vectores propios generan base. Este es el teorema más importante de álgebra lineal. Después en análisis, después para dimensión de infinita tiene más delicadeces, pero también se puede si es que el operador es definido positivo. No necesariamente tiene que ser acotado, porque ningún operador que vamos a ver ahora es acotado. Entonces el teorema simplemente necesita que sea autoadjunto. Sí. Nada más. Para dimensión infinita tienes más requerimientos, ¿ok? Pero ¿Esta es versión finita? sí, versión finita, el operador todo junto, a veces se le pone hermítico. Siempre implica que los vectores propios son eso. ¿Es del teorema espectral? ¿Qué? ¿Eso viene del teorema espectral? Este es el teorema espectral. Ah, ya. Después para dimensión infinita tiene más delicadeces, pero también funciona para todos los operadores que vamos a ver. Que son los simétricos definidos positivos. O sea, definido positivo. Definido positivo es la condición necesaria. Eso, pues. Entonces, de nuevo, para aplicar L a un vector F, simplemente expanden L en los vectores propios y le aplican L a los vectores propios y saben cómo accionan los vectores propios frente a el operador. Eso es todo. Después, dado eso, esto se lo dejo a ustedes para que lo vean, que la parte A que dice repaso lineal, demostrar que si tienes dos pares de vectores que cada uno tienen asociados valores propios distintos, entonces son ortogonales entre sí. Un ejemplo de un operador lineal que es definido positivo y simétrico es el laplaciano cuando estás viendo el espacio con condición de borde igual 0. ¿Cómo se ve esto? Simplemente integran por partes, como habíamos hecho antes. Entonces, el laplaciano de u y b, este es un producto interno. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que eso genera un producto interno? Pero lo voy a decir. Ya, espera. Producto interno es en L2, no en LP, no tiene producto interno generalmente. Podemos escribirlo así. Esto lo podemos escribir como u y b en el dominio, ¿ok? Ya, y acá es donde es importante que, por eso trabajamos con condición de borde igual 0, o condición de Neumann igual 0, condición de Robin, es para que este operador sea definido positivo. Si este operador no es definido positivo, generalmente no se puede hacer nada. Entonces, lo que generalmente escribimos, o sea, el laplaciano de u, b igual a la integral de u, b sobre el dominio. Esto al integrar por partes, nos queda b gradiente de u punto de s menos gradiente u punto gradiente b.
esto en el volumen y esto en la frontera. Y acá es donde se aplica el teorema fundamental de la ingeniería matemática. Todo este término, si hay condición de Dirichlet igual 0, es igual a 0. Si hay condición de Neumann igual 0, también es igual a 0. Entonces nos queda que gradiente de u, b es igual a menos gradiente u, gradiente b. Y acá rápidamente notamos que esta es simétrico respecto a u y b. Entonces podríamos haber partido del otro lado exactamente igual y no nos hubiéramos dado cuenta. O sea, esto es igual a u gradiente de b. Y por ende el laplaciano es simétrico. Primera cosa. Segunda cosa, que sabemos que el laplaciano, menos el laplaciano, o sea, si ponemos un menos acá, ponemos un menos. ¿Puedes repetir ese argumento de por qué se daba esa segunda igualdad? Imagínate que hubiéramos partido de este lado, ¿ok? Como estamos en real, o sea, son variables reales, lo puedes dar vuelta. O sea, esto es igual a gradiente. Ya, perfecto, claro. Sí, tienes razón. ¿Sí? Y cuando es complejo también sirve. Ya, entonces, si ahora hubiéramos visto menos laplaciano de u, o sea, hubiéramos visto este operador, que este es el operador que al final vamos a querer usar. Simplemente si se lo aplican a todo, esto nos queda que el gradiente de u, menos de b es igual a u, b, ¿verdad? Entonces si ahora decimos que b igual u, nos queda que u, menos laplaciano de u es igual a la norma al cuadrado de esta cosa integrada en el volumen. Y esto es mayor o igual que 0. Dice que le aplicamos el mismo procedimiento a menos delta. Claro, a menos laplaciano de u. En vez de hacerlo con más, lo hacemos con menos. ¿Por qué lo hacemos con menos? Porque ahora sabemos que este producto interno siempre es mayor estricto que 0. O sea, es parte de la tarea demostrar que es estricto, ¿ok? Pero con esta demostración esto es mayor o igual que 0. ¿De qué nos sirve esto? Esto implica que si tenemos algo de este estilo, esto implica que los vectores propios son mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, los valores propios. Entonces después para la tarea, que hay gente que me ha preguntado esto, ¿cómo sé si es que si tengo que probar con números negativos o números complejos? La respuesta es, tú ya sabes que son positivos. Porque el operador es definido positivo. Así que no hay necesidad de hacer todo un desarrollo desarrollo extra para demostrar que la cosa es definida positiva. No. Como valor propio es mayor que igual a que 0, entonces no es necesario. Ya está hecho. Vinti, tengo otra duda. ¿Sí? El profe había dicho que este operador habla como que se lleva parte de la restricción, o sea, se lleva en el fondo las condiciones de borde y qué sé yo. ¿Cómo uno arma cuando las condiciones de borde no son homogéneas el operador nabla? Generalmente, cuando no son homogéneas, no te queda definido positivo necesariamente. Entonces, cuando no son homogéneas, hay que hacer lo que estaba explicando al principio de la biontía, separarlo en dos. Una que sea una función armónica que cumpla las condiciones de borde, y eso lo resuelves por sí solo, y después el otro lado lo resuelves por separado. Ya, pero, o sea, igual siempre vamos a hacer la reducción a un caso que sea con valores propios positivos primero. O sea, si quieres hacer separación de variables, sí. Y eso es lo que se conoce como lifting. Ya, entonces ahora yendo al... Una última cosa. ¿Sí?
me perdí cuando pusiste esa implicancia en azul. Entonces dijiste, ok, el menos laplaciano define un producto interno, ¿Sí? y después, ¿cuál es la razón del primer implica en azul, el de más a la izquierda? Entonces fue como, entonces, menos laplaciano de U igual lambda por U, eso es como, existe un lambda tal No, que no, eso no. pasa, No, y no, por no. qué. No, no, era... Esto implica esto. O sea, toda esta implicancia es esta implicancia. Filo, un tema de lógica, como que véanlo así. Esto Ya, también, perfecto. también de álgebra lineal, como Ah, operador no, de... sí, sí. Sí, ya, perfecto. Entonces, esperen, déjenme... se me va el ojo. Y entonces ahora dado que tenemos eso claro, en la tarea por favor demuestren que es un operador definido positivo, y exclusivamente definido positivo, no semidefinido positivo. Porque en la tarea tienen que hacer algo parecido, que les va a quedar algo de este estilo, pero les queda el mayor igual, ¿ok? Mayor igual. Y necesitan demostrar que es mayor estricto. Sí. Gracias por hacerlo notar porque la verdad no lo había notado. Sí, sí yo tampoco lo había notado el año pasado y filo, perdí un montaje por eso. Ya, entonces ahora, ¿cómo resolver el problema LU igual F más condiciones de borde U en el borde igual 0, por ejemplo? Lo que han visto en clase es simplemente hacer separación de variables. Como decir U igual a bla 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 bla, es un producto entre ambas cosas y se resuelven individualmente los problemas. Pero cuando es un problema de este estilo es más complicado porque no tienen por dónde separar las variables. Entonces lo que uno hace es muy simple. Uno dice como, yo ya sé que los vectores... ¿Sí? ¿Podemos usar que el espacio se puede representar por la base ortogonal que calculamos antes? Sí, Algo así. exactamente. Entonces, tú ya sabes que U se puede escribir de la manera ANUN, donde los UN son los vectores propios que ya cumplen la condición de borde de manera exacta. Entonces, este es en el fondo tu ansatz. No sé si se acuerdan de la palabra ansatz, pero filo. Entonces le aplican L a toda esta cosa. Le aplican L a los A, Pero, N, U, claro, sub. Vinti, ¿Sí? eso solo aplica porque estoy asumiendo que mi L forma esta base. Sí. Porque Solo L. por eso. Sí. Porque acá viene el paso esencial de por qué necesita. O sea, primero, sabes que tienes que tener una base. Sí, exactamente. Ansatz es la tincada. ¿Cómo? Una tincada educada. Tienes que tomar una base que sea ortogonal y completa. Como todo el espacio se pueda representar a partir de esta base. Después usa la gran gracia que sabes cómo actúa el operador L sobre esta base. Entonces al final te queda que L de U es igual a una suma de los AN, lambda sub n, U sub n, ¿ok? Y todo esto es igual a un F. Entonces ahora esto lo puedes ver como que, entonces todo esto es la expansión ortogonal, o sea, la expansión en esta base de F. Entonces para resolver el problema tienes que determinar cuáles son estos factores de expansión. Y acá es donde viene el gran punto que los vectores propios tienen que ser ortogonales entre sí, porque ahora esta suma es en n, ¿ok? Tomamos un U sub m y le hacemos producto interior con el LU. Y esto, después de un poco de álgebra, te queda que lambda 1n Espérate. Ya entendí. Ya.
Sí, y dado que son ortogonales, todo esto te queda igual a u sub m, f es igual a n lambda m por el valor de el módulo al cuadrado de esta cosa. Entonces acá tienes una fórmula explícita para despejar los a sub m. Y dado que ahora conoces los a sub m, entonces tienes que a sub m es igual a staff. Y ahora ya conoces los a sub m y tu suposición inicial era que el u se podía escribir con una combinación lineal de los an por los u sub n. Entonces ya sabes cuánto vale u, sabes que es an u sub n y toda esta suma en n, ¿ok? Ya, entonces ahora de nuevo, pero ahora para el caso temporal. El caso temporal es un poco más complicado porque tienes una variable extra en el tiempo, pero se hace exactamente igual. Dices que el u se puede escribir como un a sub n, esta vez los coeficientes dependen del tiempo. Acá es donde viene la separación de variables, que uno está separando el tiempo con el espacio. Ya, wait. ¿A qué te refieres con ahora para el caso temporal? La primera pregunta era LU igual F. La segunda es U de T más LU igual F. O sea, ahora tienes derivadas temporales. Más LU igual F. Ya, como aparte de tener LU igual F, tengo una derivada con respecto al tiempo. Sí. ¿Eso? Sí, exactamente. Y ahora el F también podría depender del espacio, porque tienes más variables. Entonces tienes este problema. Entonces ahora, de nuevo, ese es un ansatz. Simplemente lo metes a la ecuación. Al meterlo a la ecuación, lo que te queda es que la suma de los n es igual a n punto de u de n más a de n lambda n u de n es igual a f. Y ahora decimos ya, supongamos que el f es igual a... No, espérate, me perdí. No. Toma este ansatz y lo metes a la ecuación. U de t más LU. Ya, sí. Y al meterlo te queda eso. Aplicas los operadores de manera lineal. Pero me falta como U de T, supongo. Como que no entendí. Es que esta cosa depende solo del espacio, ¿ok? Entonces la derivada temporal de U va a ser igual a la suma... Ya, pero estás derivando. Sí, estoy derivando. Ya, es que eso me falta. Nos queda esto. Y ahora esto lo pueden ver de esta manera. Todo esto lo escriben así. M del AN punto más AN lambda N de UN. ¿Ok? Y por el otro lado, pueden decir que F es igual a Fns a un Bn de t por un U de n, que esto depende de x. Entonces ahora hacen la igualdad. Por este lado tienen que Bn de t y el Un de x, como todas las componentes son ortogonales, de esto se puede concluir que los an punto más an lambda n es igual a Bn de t. ¿Ok? Entonces ahora tienen que resolver para an para cada posición, en el fondo. Entonces acá hay dos cosas que faltan por hacer. Uno es determinar cuáles son los Bn. Y dos, resolver esta de 2. Dado que ya tengan los Bn. Para obtener los Bn... ¿Sí? Es que quiero tratar de entender antes de que sigas escribiendo. Sí. Dame un segundo. ¿Cómo para entenderlo? ¿Qué hiciste? Ya, entonces, como que agrupaste términos nomás. Dijiste que ese gran término era un B sub n.
dependiendo del tiempo, y eso hay que resolverlo, ¿no? Claro. ¿Eso? Sí. Para resolver esto, entonces hay dos incógnitas. Están los B y están los A. Para resolver respecto al B, saben que el F, si lo expanden en la serie de los U sub n, sí, o sea, lo puedes determinar a partir del F. Si es que ya sabes que el F, si el F se puede escribir como la suma con los Bn y los U sub n, entonces simplemente aplicando el procedimiento anterior pueden determinar que el B sub n es igual a U sub n, f dividido en U sub n, U sub n. Volviendo a multiplicar por un U sub m y aplicando Claro, el exactamente. externo, ¿no? Sí. Todo esto porque la base es ortogonal. Claro, es la proyección. Y ojo que ahora van a tener una función respecto a t. O sea, este producto depende del tiempo. Porque f depende del tiempo. Entonces ahora les queda resolver la EO, que esa EO se puede resolver con... No les voy a enseñar cómo resolver EOs porque esta es la primera EO que se ve. Simplemente multiplican por E elevado a algo y les sale. Y básicamente así se resuelve, claro, el factor integrante. Y eso es básicamente cómo resolver eso. Y creo que les hice una pregunta a la tarea, pero eso. Ahora, un operador integral, o sea, un operador definido positivo que no es el laplaciano, es una variación. Queremos ver el operador punto A gradiente de un... Es decir, eso. Queremos ver este operador. ¿Cuál es condición necesaria y suficiente para que... No es suficiente, pero... Suficiente para que todo este operador sea definido positivo si la condición de orden igual 0. Tomamos este operador, o sea, si a todo esto le llamamos el operador L. Vinti, ¿podrías ¿Sí? repetir el contexto del problema ahora? Sí, es que les había mostrado como una estrategia para, si tenemos un operador definido positivo, simétrico, cómo resolver una EDP, usando separación de Sí. variables. Sí. Entonces ahora les paso uno que yo le estoy diciendo este operador es definido positivo, demuéstrenlo. Y simétrico. Y se hace lo de siempre, pues. Toman un U, el operador LU, que es simplemente, o sea, un B. Sí, estoy grabando. Todo esto se puede poner como la integral de B menos divergencia de A gradiente U, y este con el punto. Y aplicando el teorema fundamental de la ingeniería matemática, y diciendo que hay condición de orden igual 0, todo esto queda igual como el gradiente de B punto A aplicado respecto a B, ¿ok? Todo esto integrado en el volumen. Esto en verdad se llama teorema fundamental de la ingeniería matemática. No, pero a Pérez le gusta decirlo así. Y esto lo pueden ver como integrar en la forma cuadrática, que es el vector transpuesto y A. ¿Se ve es cualquier vector o no? Es cualquier función. Una función que también cumpla la condición de orden. Con U en la frontera es igual a B en la frontera y esto igual a 0.
Entonces ahora simplemente veamos que es simétrico, número 1, porque nos queda un producto interno, o sea, sí, nos queda un producto interno. Número 2, si cambian u por b, si ven cuántos u, lu, les queda la integral de esta forma cuadrática. Y esta forma cuadrática va a ser mayor estricto que 0 si A es definido positivo. Entonces, si es que tienen toda esta cosa y tienen un A metido entre medio y ese A es definido positivo, entonces la cosa funciona y es un operador estilo anterior. Entonces, eventualmente... ¿Qué? ¿Puedes subir un poquito al principio? Como lo que era el enunciado o algo así. No caché bien como la anotación que usaste para definir el operador. O sea, ¿es un A? Sí, esto es una matriz A, esto es una matriz. A es matriz. Ya. Y L es toda esa cosa. Claro, L es igual a todo ese operador. Esto es divergencia. Y esto es gradiente. O sea, Me habla L con es puntos de divergencia. Ya. Ya, eso. Entonces ahora, si es que eventualmente podrían resolver el sistema que les queda con separación de variables, por ejemplo, en el caso 1D, A podría ser una función. A podría ser igual a X. Y eso es definido positivo, ¿no? Sí, porque es positivo. O X cuadrado, no sé. Ese operador todavía le puede usar separación de variables y todo funciona. ¿Minty? ¿Sí? No caché muy bien cómo es lo general. Para probarlo, tomaste cualquier función que cumpliese las condiciones de borde Sí. y llegaste a lo que está ahí en la segunda línea. Eso. En este caso. ¿Y qué se concluye de esa parte? ¿Qué es simétrico? No importa si lo hubieras es? aplicado LP, U o lo hubieras aplicado P, LU. El operador es simétrico. O sea, todo esto es igual a... Espera, voy a mover cosas. Tenemos que... Esto es igual a LB de U. Por lo tanto, B, LU es igual a a LB, U. Es que ahí es donde creo que no te entendí bien la definición del L entonces, porque no sé si está en la ayudantía. Sí, está en la ayudantía escrito. Ya. Y eso cumple con las condiciones de borde. Y lo segundo que hiciste fue mostrar que era definido positivo. Claro. Ya. Puede ser que como para una próxima vez como vaya anotando como para mostrar que es simétrico y después para mostrar que es definido positivo o como ir anotando las condiciones. Simétrico. Ya, eso. Pero... Disculpa. ¿Sí? ¿No tenéis que pedirle a que sea simétrica? O sea, ¿sí? ¿No tenéis que hacerlo? Ah, sí. Si A definida positiva y... o sea, claro, para que sea simétrico, acá... sí, gracias.
Que en física todo es simétrico. El famoso libro de Dirac, cuando él introduce todas sus cosas, la delta de Dirac, y cuando habla de todas sus cosas, él demuestra el teorema espectral, que el teorema espectral es para matrices simétricas, para todas las matrices, porque asume que todas las matrices son simétricas. Eso. Entonces, eventualmente, si quieren hacer separación de variables y tienen un operador de ese estilo, se puede. En resumen. Después la parte 2, para un caso muy particular, es cuando A es constante. O sea, A no depende del espacio, porque a priori A podría ser igual a X, pero si están en dos dimensiones, podría ser la matriz 2, 1, 1, 2. Y eso creo que A definido positivo, ¿no? Sí, A definido positivo. Entonces, ¿cómo? Hay una manera muy simple de resolver este problema. Es decir, ¿cómo resolverían divergencia de A, por ejemplo, una matriz A, B, B, C? Gradiente de U igual F y U igual 0. Ya esto, si llegan y aplican simplemente empezar a derivar, les van a quedar muchos términos cruzados y no van a poder hacer separación de variables. Les va a quedar algo como, si dicen U es igual a X por Y, les va a quedar como X', Y A más 2B X', Y', más Y', CX. Les va a quedar eso, y ahí ya no pueden hacer separación de variables porque tienen este término cruzado. ¿Ok? Entonces lo que uno puede hacer es hacer trampa y usar sobreusar notación. Y primero notamos que si es que el gradiente lo ven como el vector de derivadas, y la divergencia esto es gradiente, y la divergencia lo ven como el gradiente transpuesto. Entonces, si A es definida positiva y simétrica, pueden hacer una factorización de Cholesky y escribir A como BT de A por B. ¿Ok? Paso 1. Paso 2. Escriben la ecuación como menos así. ¿Puedes repetir eso? Esa factorización creo que solamente están cuando es definida positiva, dijiste. Definida positiva y simétrica. Esto es Cholesky. Semidefinida en teoría también, ¿o no? Sí, pero podría ser semidefinida positiva, pero para el siguiente paso necesitamos que sea definida positiva. ¿Ok? Perfecto. Ya tenemos ahí Cholesky. Y dado que es constante, solo porque es igual a constante, ¿ok? Si no, no sirve. Pueden escribirlo esto así. Pueden permutar el gradiente con la derivada y les queda este gran operador. ¿Solo porque qué? Porque B es constante, entonces no hay problema decir el gradiente de B o B gradiente transpuesto. Porque como hay derivadas metidas entre medio, a veces no funca. ¿Sí? No. Ya, esperen. Ya que, imagínense que tienen acá una derivada normal, tienen una derivada respecto de x y acá tienen un a. Entonces quieren saber cuándo esto es igual a de x. Sí, me falta un u. No, ya lo escribí. Esto solo es verdad si a igual constante. Ahí, a ver, perfecto. Eso nomás.
Ya, entonces acá tienen un... Esto da... induce un cambio de variable muy natural. Dicen que la matriz diferencial del cambio de variable, o sea, tienen variables x y las quieren mandar a variables z. El diferencial de la matriz, de esta matriz tiene que ser igual a b, o sea, la transformada inversa. Porque si tienen que, digamos que b derivada respecto a x, quieren que sea igual a la derivada respecto a z. Entonces lo que hacen es b a la menos 1 de las variables x va a ser igual a z. No, mentira. B nomás, B. En fin, ahí se acaba el problema. Y acá es donde necesitan que la cosa sea definida positiva, porque para hacer cambio de variable necesitas que el operador sea no nulo. O sea sobreinyectivo. O sea, que sea biyectivo. No entendí bien cómo esa notación que hiciste arriba. Como B de... Ya, Nabla. ya lo que queremos... voy a mover todo un poco para arriba para que me quede más fácil. Lo que queremos es diagonalizar el gradiente. Entonces, en vez de que nos quede una matriz por el gradiente, queremos que nos quede un gradiente solo. Estos están variables x y estos están variables z. ¿Sí? Entonces, para que nos quede solo en variables z, tenemos que hacer que mandamos los vectores bx al vector, a este vector. Este es el cambio de variable. Y ese cambio de variable solo se puede hacer cuando B es definido positivo. ¿Lo dijiste? Sí. Porque para hacer un cambio de variable necesitas que la transformación se pueda hacer para los dos lados, porque si no, no ganas nada. Y si B fuera solo semi-definida positiva, significaría que una está matando una de tus direcciones. Entonces no ganas nada con eso. Y entonces ahí, en las coordenadas nuevas, nos queda el problema es igual a bz punto z u. Entonces en las coordenadas nuevas nos queda el laplaciano en coordenadas nuevas de u. Y esto igual a f. Y esto es simplemente el problema de Poisson y eso se puede resolver a mano. Entonces si b es constante, definido positivo y simétrico, también pueden hacer separación de variables y es muy fácil. Eso. El último es un ejercicio de separación de variables. ¿Alguien tiene una idea de cómo hacer esta cosa? Perdón, esto es algo que siempre se me olvida. Para esto es esencial usar las coordenadas polares. Como estamos en un círculo, o sea, acá básicamente estamos... acá simplemente estamos resolviendo la Laplaciano igual 0 en el círculo, acá en el interior, con una cierta condición de orden. Sí. Entonces, el laplaciano, en coordenadas cilíndricas, o sea, coordenadas cilíndricas con dos dimensiones, o sea, las coordenadas polares, se puede escribir de esta manera. Esto es simplemente, es mejor sabérselo de memoria porque... y en verdad ni siquiera sabérselo de memoria, es cosa de buscarlo. Esto es igual a 1 dividido en rho de rho de rho f más 1 dividido en rho al cuadrado. No entendí por qué está ahí como diciendo esta parte. Esperen. Ya, es que lo que queremos es resolver el
es como... No sé si alcanzaron a ver... no sé si alcanzaron a ver funciones de Green, pero la parte de 4 es... Ya, para los que no tengan la disyuntiva a mano, es decir que si tienes este problema... la persona va para el otro lado. Si tienes este problema... en el círculo, todo esto pasa acá. Entonces U se puede escribir como la integral solamente por el borde de una función en particular con una función fija por la función f evaluada en el borde. No había cachado que habíamos cambiado de problema. Ah. Ya, este es problema 4. Sí, generalmente hoja nueva... Antes de como de 4. Ya, le voy a escribir acá. ¿Ya? Ese es el problema que vamos a estar viendo. Entonces, para hacer esto, simplemente es usar separación de variables. Pero vamos a usar separación de variables no en coordenadas cartesianas, sino en coordenadas polares. Porque hay simetría y todo es mucho más fácil. Vinti, tengo una duda. Tú en el enunciado pusiste un u de r, teta es igual a la integral, pero la integral de esa cuestión, pero dentro de esa cuestión, el r cumple el rol en el p sub r, ¿o no? Sí. Exactamente. Sorry, ok. No, sí, no hay problema. Ya, entonces, para repaso de no sé de qué curso se ve esto, pero el laplaciano en coordenadas polares se escribe de esta manera, como tengo en el recuadro. Eso. Entonces, si escriben U, se hacen separación de variables. En este caso, queremos resolver la versión U igual 0. Si escriben U que es igual al producto entre un R de teta, o sea, un R de ρ, por un teta mayúscula de teta, y lo introducen en la ecuación, y en esta forma de escribir el laplaciano en coordenadas polares, les queda como teta de 1 guión ρ de ρ, le voy a escribir todo bien, de R más el... Vinti, ¿por qué no un teta de t? Porque las variables polares son R y teta. No sé qué responder al respecto con eso. Y estoy guiando respecto a teta. No veo muy bien como la Sí, espera, déjame hacerlo la así. parte de más a la izquierda. Toda la razón, estoy por lesión. ¿Es una igualdad? Sí, estoy diciendo que laplaciano de U es igual a eso. Si es que U es igual a esto. Decimos U igual a eso y ahora lo introducimos ahí. Espérate, no entendí. O sea, hiciste la separación Sí, ahora y separación. después a la izquierda, ¿por qué solamente escribiste de teta? Como, no, es que acá me falta un 1 y un 2. Porque lo estoy perdón, esto es con un... Estoy usando la representación de laplaciano en coordenadas polares. No, creo que ya entendí. ¿Sí? Mira, no hay como el laplaciano como respecto a como una notación que va con respecto a teta o algo así. Es que el laplaciano es el mismo, solamente que si cambia las coordenadas te cambia la forma del operador. Pero el laplaciano solo tiene un significado. El teta de teta lo está multiplicando por el primer término, ¿no? ¿Qué? La primera función, Sí, donde sí, está sí, como es una separada, multiplicación. está multiplicada. Sí, Ya, es que eso es lo que no entendí. Sí, ya. eso confundía a mí. ya.
Perdón. Bueno, decimos todo esto igual 0. Y después ahora hacemos el típico truco que pasamos dividiendo uno y el otro. Entonces esto nos queda que 1 dividido en rho de rho de rho de rho de r de teta. Todo esto dividido en r de teta y acá hay otro. Es igual a menos teta prima prima guión r de teta, perdón, me estoy quedando sin tinta, y esto es igual a menos lambda cuadrado, que tiene que ser igual a una constante, lo clásico. ¿A qué es igual todo eso? Como que me perdí con la corrida del... Decimos que todo esto es igual a 0, ¿ok? Entonces pasamos una para el otro lado y dividimos por las cosas que no son derivadas. Entonces, perfecto. lo clásico que se hace en separación de variables. Y después nos queda que todo esto, nos queda que todo esto solo depende de R, esto depende, o sea, de rho, y todo esto solo depende de teta. Entonces tiene que ser igual a una constante. Y a esa constante le ponemos igual a lambda cuadrado. ¿Sí? Que esto también lo podrían ver como esto lo ponemos y... Déjame terminar esto primero, ¿ok? Entonces ahora hay que resolver el problema con teta. El problema con teta que prima prima más teta igual 0. Y esto implica que teta es igual a e a la i lambda teta, este es lambda cuadrado, más b menos i lambda teta, ¿ok? Eso simplemente resolviendo la de 2. Ahora, sabemos que teta en 0 tiene que ser igual a teta en 2pi, porque es la componente angular, y la componente angular es periódica por la geometría en que estamos, que es un círculo. Entonces, simplemente al hacer eso, esto se concluye que lambda pertenece a los enteros. ¿Sí? No hay problema con eso, que este es un paso truculento, pero esencial. Si lambda no fuera perteneciente a los enteros, teta no sería periódico. Y no tiene sentido que no sea periódico porque estamos pidiendo que sea periódico. Por un lado tenemos eso. Por otro lado, tenemos que resolver la otra de 2. O sea que nos queda rho de R. Tenemos eso, ¿ok? Y recordamos que lambda es igual a un entero, ¿ok? Como lambda es un entero, le vamos a poner n cuadrado. Ok, tenemos que resolver esta ecuación. Que esta ya no tiene condición de orden. Y acá es donde viene el gran truco de trucos. Supongamos que R va a ser igual a un lambda a la n, ¿ok? Si ponen que esto es igual a un lambda a la n, o sea, al siguiente le ponen alfa, un m, concluyen que
R es igual a R a la N más B R a la menos M, menos N. Donde A y B son constantes. Sí, y hay otra solución factible que la tenía acá. ¿Quieren que haga ese desarrollo o no lo creen necesario? Ya, primero le voy a decir dos cosas antes. Déjenme, me voy a llevar todo esto. Ya, esperen, me estoy pasando, así que les voy a contar rápidamente lo que pasa. El R, por un lado pueden hacer ese ansatz, o si no lo pueden resolver a mano. Tiene dos posibilidades. Uno es este, que les queda el logaritmo de R cuando n igual 0. Y C1 de R a la n más C2 de R a la menos n cuando n es igual a 1, 2. ¿Ok? Estos son los dos sets de soluciones. Básicamente lo que tienen que hacer ya, supongamos que n igual 0, cuando n igual 0, la ecuación que les queda se puede resolver a mano. Cuando n no es igual a 0, o sea, es igual a un entero, en este caso un número natural, prueban con la solución r a la n. Cuando prueban con la solución r a la n, o sea, r a la m, se dan cuenta que tiene que ser r a la n o r a la menos n. Y tiene que ser una combinación lineal de estas dos cosas. Entonces, por eso les quedan todo este set de soluciones. Ya, ahora recordando que estamos trabajando en el círculo. Como estamos trabajando en el círculo, queremos que nuestra solución sea suave en el interior. Entonces, por ende, como queremos que sea suave, todo lo que sea igual a infinito en el interior no nos sirve como solución. Entonces, todo esto no nos sirve y todo esto tampoco nos sirve. O sea, las constantes asociadas que están con estas cosas son igual a 0. Entonces, todo esto al final nos queda que R es igual a una constante o a un polinomio de grado n. ¿Sí? Es decir, simplemente es igual a C1R a la n. Entonces, volviendo a que era U, habíamos dicho que U, si era a un R por un teta, al final esto se puede escribir como E a la IN teta por un R a la N. Esto es algo absoluto. Con N en los naturales. ¿Ok? Por ende, la solución general para... ¿Sí? Ese no sería igual a R por el círculo con el adentro, no el teta normal. ¿Qué cosa? El U, que es R por algo, ese algo no debería ser ese como círculo con H dentro de este en vez del teta, porque el círculo con... ¿Estoy? A ver, No sé si me entendí. No, pero lo que hemos dicho es que U era igual a R por teta. Entonces sabemos que R es igual a esto. Y sabemos que teta es igual a esto. Voy a marcar. Sabemos que teta es igual a eso con lambda igual n. Y que R es igual a esta otro. Entonces volviendo, como habíamos dicho que U era igual a R por teta, tenemos que igual a esto. O sea, en verdad nos queda igual a esto. Nos queda igual a eso. Con el R a la N.
Y ahora como que queremos tomar una superposición de todas las posibles soluciones, eso simplemente se puede escribir como n ahora en los enteros, no los naturales, por e a la i n teta y r a la valor absoluto de n. ¿Sí? Sí, no, tal vez. Claro, eso es lo que queda. Y ahora para terminar, de nuevo, para determinar los AN se hace lo de siempre, como que uno tiene que multiplicar por las funciones ortogonales, pero en el borde. Es decir, cuando evaluamos U en el borde, o sea, U nos queda 1, teta, esto nos queda igual a n en z, a n e a la i n teta por r a la n evaluado en 1. Todo esto evaluado en r igual 1. O sea, simplemente nos queda la serie de exponenciales. N en z de la a n a la i n teta. Eso. Entonces, teníamos que todo esto es igual a f de teta. Ahora multiplicamos por sí, esto también es Fourier. Cualquier serie que sea una expansión en funciones ortogonales es una expansión de Fourier. Entonces esto ahora lo multiplicamos por el factor. O sea, hacemos el producto interno con menos i a la m teta por la suma de toda esta cosa. Y todo esto es igual a de la e i m teta, f teta. Que esto si lo escribimos en integrales nos queda igual que la suma de a n de la integral de e i m teta por e a la i n teta de 0 a 2pi igual a la integral de e a la i m teta f de teta de 0 a 2pi, ¿ok? Entonces, por ende, nos queda que el AM es igual a la integral, a toda esta integral. Que nos queda 1 guión 2pi de la integral de 0 a 2pi de e a la imt, hizo un cambio de variable acá, de la f de t. De t. Y esto era de teta. ¿Ok? Y ahora simplemente agarramos todo esto y lo metemos agarramos toda esta expresión y lo metemos en esta expresión. Este es un proceso medio largo, pero no está complicado. Entonces ahora nos queda que U es igual a la suma sobre todos los naturales, o sea, sobre todos los enteros, de n en z, de r a la n, de e a la i n teta, de toda esta integral de 0 a 2pi, de e a la menos i m t por f de t. Entonces cambiamos suma por integral y esto nos queda igual a la integral de 0 a 2pi de f de t por la suma de n a la z de r a la n por e a la i, esto también era con n, perdón, de i n de teta menos t, acá aparece el teta menos t, y todo esto en dt.
Y la suma es esta. Ya, y ahora, dado que ya me pasé, los dejo como ejercicio, pero aplicando la serie geométrica, demuestren la igualdad que sale en la ayudantía en el fondo. Que dn de z de todo esto, o sea, de r a la n de e a la i n teta es igual a 1 menos r cuadrado dividido en 1 menos 2r coseno teta más r cuadrado. Esto va a aplicar simplemente la serie geométrica. Les recomiendo que lo hagan porque al profe igual le gusta la serie geométrica. La serie geométrica es la única serie que se tienen que saber, no es complicado. Les recuerdo que la suma de n de igual 0 hasta infinito de de a a la n es igual a 1 1 menos a. Aplicando esta serie y recordando que si esta suma es igual a la suma de n desde menos infinito hasta infinito de la misma cosa. Teniendo esos dos puntos en cuenta, pueden demostrar que toda esa suma es igual al PDR escrito en la ayudantía. ¿Venti? Eso. ¿Qué? ¿Venti? Sí. Básicamente lo que hay que hacer es dividirlo como para los positivos y para los negativos y después expandir, porque al final el RDN te queda igual, que ese va a ser como el que va a mandar, y después pues, uno te va a quedar como con los cosenos positivos y los otros cosenos negativos y ahí se hace, ¿cierto? Sí, exactamente. Ya. Eso es todo. ¿Tienen alguna duda? Si con esto les surgió alguna duda para la tarea. Ah, eso, tengo un tip más para la tarea. Que como bien saben, si esto es un producto interno, con suma también es producto interno. Y si bien esto también puede ser en todo R, puede ser una suma en todo R, esto también puede ser como desde n igual 1 hasta infinito. Y acuérdense también de Cauchy-Schwarz, que Cauchy-Schwarz les dice que f, g es menor o igual que el módulo de f al cuadrado por... no, para eso no al cuadrado. Ya, acuérdense de esas dos cosas, ¿ok? Que esto es producto interno y esto es Cauchy-Schwarz. O sea, pueden aplicar Cauchy-Schwarz para sumas. Y el último, que es un teorema, que lo tuvieron que haber visto en análisis real. Hay otras maneras de hacerlo. Esto, por si acaso, es para la 3, ¿ok? Para la 3. Acuérdense de usar Cauchy-Schwarz. Y, uno que se llama el teorema de convergencia de Weierstrass. El test de convergencia de Weierstrass dice que sí. Tienen una sucesión de funciones, gn de x, tal que el módulo de gn de x sea menor a una constante, que le vamos a poner mn, y la suma sobre todas estas mn es menor que infinito, o sea, es finito. Luego, de n de igual 0 hasta n de los gn, converge uniformemente. Que esto ayuda mucho más porque el profe lo hace un poco
un poco distinto. No sé si lo he hecho en clase, pero esto es mucho más fácil, ¿ok? Y acuérdense que convergencia uniforme implica que el límite también es una función continua. También muy útil. La gran gracia de convergencia uniforme es que el límite en el límite también es función continua, ¿ok? Que no es lo mismo que convergencia puntual, si no se acuerdan. También le voy a escribir esa definición, porque de repente el profe no la ha visto. Ya, convergencia puntuales. Ya, Fn converge uniformemente a F si para todo X el límite de cuando n tiende a infinito de los Fn de X converge a F de X. Y convergencia uniforme es que el supremo para todos los X que están en el dominio de F de n de X menos F de X, esto converge a 0. ¿Ok? Son cosas distintas. Si es que no se acuerdan de análisis real, es importante que sepan este concepto, porque convergencia uniforme es infinitamente mejor que convergencia puntual. Eso. Menti, una pregunta. Menti. ¿Sí? ¿Sí escucho qué? Espera, no sé si yo tengo internet malo o tú. Que, por ejemplo, ahí nos preguntan que converge uniformemente, pero no necesariamente nos dice que converja a F. Ah, claro, puede converger cualquier cosa. No está, a ver, quizás yo. Mi conexión es inestable. Sí, soy yo, voy a escribirlo. Ya. Sí, sí. O sea, básicamente ustedes tienen un F sub n. Tiene un F sub n que lo pueden escribir como la suma hasta n de igual 0 de la serie esta. Y esto están preguntando si es que converge uniformemente a cuando esta cosa es infinito. ¿Ok? Eso dice la pregunta. La pregunta no dice que esto sea igual a f. ¿Ok? Es distinto porque no necesariamente pasa. Ya, ¿alguna otra duda que tengan al respecto? Alguien me había preguntado si la función tenía que ser C2. Si no, la función no tiene que ser C2. Basta que sea C1. Ya, eso. No, creo que no tengo más cosas que decir. Ya, eso. De la identidad terminó. Voy a terminar la grabación.